hasta 160, 170. Cuando sintamos el tono más alto, el pulso más alto, sensitivo, esa es la sístole. Empezamos a quitar el aire y el cambio de tonalidad es la diástole. Eso es la toma de presión arterial palpatoria. Entonces, al viejo, para que ustedes no se confundan, siempre les recomiendo checar la presión en forma auscultatoria y en forma palpatoria, para que ustedes estén seguros de en qué momento es una presión sistólica real y una presión diastólica real. ¿Alguna duda aquí? ¿Alguien de ustedes ha hecho ese ejercicio? No, Doc. No, Doc. No. Bueno, pues vayan practicando con sus abuelos o sus papás, chavos. Acuérdense, en viejos la presión no solo es auscultatoria, es palpatoria. Y van a ver la diferencia. Eso es muy importante, ¿ok? Ahora bien, evidentemente, al tener esta tortuosidad o disminución del calibre de la microcirculación, en realidad no pasa nada, a menos que esté en una situación hiperdinamica, como en las situaciones que yo les dije. Por ejemplo, en caso de fiebre, en caso de sepsis, pero bueno, aquí estamos hablando de patología, ¿ok? Estos cambios en el aumento de la resistencia arterial y de paredes arteriales, señores, lo que hace es que la presión sistólica en el viejo generalmente sea elevada más de lo normal. Por eso un viejo puede manejar presiones sistólicas de 125, 130 y se consideran normales. Y diastólicas generalmente no tienen que subir, 70, 80. De tal forma que la presión arterial media se eleva un poquito porque la sistólica se eleva. Ahora bien, si detecto en un viejo una presión sistólica de 140, 70, de 150, 80, ¿de qué estamos hablando, doctores? Hipertensión. Hipertensión arterial sistólica aislada, porque la sistólica es la que se eleva y la diastólica no. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ahora, una cosa es llegar hipertenso a la vejez y otra cosa es debutar como hipertenso en la vejez. Ojo con eso. Si yo no soy hipertenso y me voy, inclusive no tengo síntomas de vasculopatías, como un poquito de dolor de cabeza, que se me nuble la vista, cierta alteración al equilibrio o cierto adormecimiento, y voy al consultorio por otra causa y tomo la presión y usted médico le detecta 150/70, inmediatamente estamos integrando una hipertensión sistólica aislada. La pregunta es, ¿darían manejo médicos? ¿Darían terapia? ¿Darían medicamentos? Pues si no se siente mal respecto a la hipertensión, es probable que su cuerpo ya se haya adaptado a ella. Ojo, pero aunque se haya adaptado, la resistencia le está pegando a las paredes y puede fragmentarlas, puede romperse un coágulo, ya Sí sea... se debería como protección, ¿no? Claro, se tiene que dar terapia, se tiene que dar tratamiento. El hecho de que esté asintomático no implica el no bajar la presión a valores considerables normales. Es decir, en la diabetes como en la presión arterial, ustedes tienen que tener una meta objetivo terapéutica. Es decir, si tú tienes 150/70, mi obligación como médico es bajártela, por lo menos la sistólica a 130. ¿Qué mejor a 120? No lo sé cómo va a responder tu organismo. Por eso tenemos que escoger el antihipertensivo ideal y dárselo, ¿ok? Que ya cuando hablemos de patología y veamos hipertensión arterial sistémica en viejos, van a ver cómo es importante saber terapéutica y saber cómo actúan los 5 grupos diferentes de antihipertensivos actuales
entre abuelos y nietos de medicamentos para que ustedes sepan, dependiendo de las características de ese abuelo, qué antihipertensivo es el ideal para darle, jóvenes. Pero, por supuesto, necesitamos darle el medicamento. Es más, no sé si vaya a funcionar como monoterapia. A lo mejor tenemos que dar otro fármaco. No lo sabemos. Por eso tenemos que hacer el objetivo terapéutico y el seguimiento. Pero, por supuesto, hay que darle. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Quiere decir que en el envejecimiento la hipertensión sistólica aislada es la más frecuente. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? No, todo bien. No, doctor. Aprovechen Yo tengo una duda. todas las dudas de hipertensión y de cosas que tengan, porque ahora es el momento, chavos, ¿eh? Doctor, tengo una duda. Es que no escuché bien el ejemplo hipotético que puso. Si la paciente llega con esa cifra de hipertensión, yo tengo que monitorear también, aunque sea adulta mayor, durante una semana a la misma hora para ver si en realidad es hipertenso o ya solo con la primera vez. No, mira, hay algo que se llama hipertensión de bata blanca. Todo el mundo se pone nervioso cuando va a ver un médico, porque la pregunta es, nadie quiere estar enfermo y no sé qué me vaya a decir, a lo mejor tengo otra cosa grave y no sé qué me está pasando. Entonces es normal que cuando vayas al médico y estés en la sala de espera, antes de entrar, estés nervioso, liberes un poquito de dopamina, hay vasoconstricción y se eleva la presión. Por eso nunca es recomendable tomar la presión antes de entrar al consultorio, ni luego entrando al consultorio. La toma de presión arterial se debe de dar 10 a 15 minutos ya de haber empezado la entrevista con el paciente. Porque el hablar con él, el platicar con él, el generar el cambio de información y más, si tú desarrollas esa sensibilidad de trato y ese respeto de trato, va calmando la ansiedad en el paciente y disminuye la posibilidad de bata blanca. Entonces, si después de eso tú lo ves con 150, 160, 70, hay que dar manejo. ¿Qué le daría yo a ese viejo? Amlodipino de 5 miligramos cada 12 horas. Es un calcio antagonista que va muy apegado a romper la resistencia de las paredes arteriales, disminuirla. En ese sentido, yo le doy su tratamiento y le doy una agenda o una bitácora de tomar la presión arterial. Y le digo, se va a tomar la presión arterial al familiar acompañante o al familiar responsable o incluso al cuidador primario, que puede ser el chofer, la sirvienta, el mayordomo, no sé, y tome la presión. Y ojo, nunca tienen que usar el de muñeca, porque el de muñeca, al tener muchos ruidos de Korotov por rigidez, lo que te va a condicionar es detección muy alta. Hay que tomar el baumanómetro y pueden tomarlo incluso el digital. Eso es bueno y que lo vayan anotando, porque no solo basta darle el amlodipino, sino decirle, quiero que me venga a ver en 5 días y tráigame su bitácora de presión arterial y vamos a ver cómo está. O bien, o incluso en extremo, que no supe tomar la presión, que no la pude escuchar, bla, 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 no pasa nada. Con medicación, tómenle un monitoreo ambulatorio de la presión arterial para ver si han logrado el objetivo terapéutico de disminuir la presión arterial. No sé si contesto tu pregunta, doctor. Sí, doctor. Sí, gracias. El amlodipino no es lo mismo que el nifedipino, ¿verdad? No. Sí, ¿verdad? No. El nifedipino también es un calcio antagonista. Es más, es el abuelo del amlodipino. Nada más que el nifedipino, en su momento, cuando se descubrió hace 15, 20, 25 años, hacía un efecto de vasodilatación muy severa y producía como efecto secundario eritema, ruborización y taquicardia. Después, la empresa farmacológica lo fue modernizando en su biodisponibilidad porque es un buen fármaco
y dijo, bueno, vamos a diseñarlo biomédicamente para que sea de liberación prolongada. Y salió el Adalat Oros o el Adalat Retar, el cual lo tomas y ya cuando pasa por el estómago y va al intestino, se va liberando gradualmente de tal manera de disminuir esos efectos secundarios que producían. Y generalmente es de efecto de 12 a 24 horas. Es el famoso nifedipino de 30 miligramos. ¿Sí te respondí tu pregunta? Sí, doctor. O sea que entonces en un adulto mayor no sería muy aconsejable y menos sublingual, no, ¿verdad? Porque ahí no pasaría por el sistema digestivo. Tampoco, no. Eso de darle nifedipino sublingual. A ver, cuando veamos hipertensión arterial y veamos urgencias y emergencias hipertensivas, ustedes van a determinar que es una verdadera estupidez tratar de bajar la presión arterial con nifedipina sublingual. ¿De acuerdo? Por ahí dicen que las grandes mentiras, las grandes verdades del ayer son las grandes mentiras de hoy. Es decir, en su momento lo usaba y yo también lo usaba, pero conforme va evolucionando la medicina, nos vamos dando cuenta de decir, qué bruto éramos, cómo hacíamos esas cosas. Por eso la medicina nunca se acaba de aprender, jóvenes. ¿Ok? Bueno, continúo. Repito, aumentan las resistencias, el ruido de Korotov, podemos tener hipertensiones sistólicas poquito incrementadas, podemos debutar como hipertensos, y en fin, esto pasa con las resistencias, aumentan. Ahora bien, ¿qué pasa en general con la presión, con el corazón? El corazón es una masa muscular que está compuesta de 4 cavidades, un septum auricular, otro ventricular, cavidades derechas, cavidades izquierdas. Las cavidades derechas reciben el retorno venoso, cuya presión se mide en milímetros de mercurio. Presión venosa central no pasa de 7 milímetros de mercurio, porque aparte las venas no tienen resistencia, sino manejan el impulso por válvulas contra gravedad. Llegan a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, pasa a la circulación pulmonar, entra a los chunks, es al circuito arterio-pulmonar. Una vez oxigenado el eritrocito por el sistema Bohr, pasa a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y se contrae el ventrículo izquierdo haciendo su fracción de eyección, expulsando por volumen latido entre 50 a 60 mililitros por latido. Quiere decir entonces, si nuestra frecuencia cardíaca promedio es de 70 a 80 y por latido son 60 mililitros por minuto, pues 6 por 8, 48, quiere decir que el corazón como bomba bombea 4.8 litros por minuto, para que se dé una idea. Y es un corazón, señor o señores, que no deja de latir. No es como apagar la bomba de agua, en donde vamos a dejar descansar tantito porque se está calentando, ¿no? Ese corazón desde que nacieron, es más, desde antes de nacer, en su gestación, no ha dejado de latir y seguirá latiendo. Entonces, estos músculos que conforman estas cavidades empiezan a meterse tejido intersticial, tejido de lipofusina, tejido amiloide, es decir, estos tejidos musculares, estos miocitos, empiezan a tener en ellos ciertas células que no pertenecen a ese grupo. Y entonces no es una masa muscular ya real, ya como tal. Claro, es un porcentaje muy, muy bajo porque sigue funcionando y sigue funcionando muy bien. Entonces, no ha dejado de latir. Lo que sí es muy importante es que puede haber cierta hipertrofia del ventrículo izquierdo y más si ya eres hipertenso antes de llegar al envejecimiento, pero ese corazón sigue latiendo. Y algo muy importante, el volumen latido, a pesar de ser viejo, se sigue conservando la fracción de acortamiento, es decir, es del 50 a 60 mililitros por latido. Es un corazón eficiente, el del viejo.
Evidentemente tenemos problemas con las válvulas, porque las válvulas, algunas tienen 2 valvas y otras 3 válvulas, y son lengüetas las cuales se empiezan a calcificar y a cortarse. Entonces, el llenado es más difícil, tiene que vencer más presión y nunca se cierra totalmente. Entonces, queda cierto remanente, ya sea auricular o ventricular. Pero, sin embargo, no modifica la circulación cardíaca. Funciona y funciona muy bien. Pero puede haber cierta calcificación. Y, hombre, imagínense hablando de la válvula aórtica, que es la que separa el ventrículo izquierdo de la aorta. Es la que más tiende a calcificarse porque es la que mayor torrente y mayor presión maneja. Ahora, imagínense, jóvenes, yo diría, bueno, si ya es viejito uno, lo mínimo que puede hacer es darle chance al corazón de que no se esfuerce tanto. Pues pasa lo contrario, porque como aumentan las resistencias, aumenta el tono arterial, pues lo que pasa es que el ventrículo izquierdo tiene que contraerse más fuerte para vencer esas valvas, primero, y segundo, para vencer la resistencia que la misma aorta opone en su primera porción. Entonces, imagínense, señores, no le damos tregua a ese corazón. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor, todo bien. Gracias. Ojo, se mantiene el volumen circulante efectivo, se mantiene la contracción, se mantiene la fuerza de eyección y se mantiene una buena función cardíaca. Estoy hablando de un viejo exitoso, no un viejo que llega a hacerse viejo con diabetes, ni un viejo que llega a hacerse viejo con hipertensión, porque entonces el panorama es totalmente diferente. Ya llega con insuficiencia cardíaca, secundaria a la diabetes o la hipertensión. Estoy hablando de envejecimiento normal. Ahora bien, el corazón tiene un sistema de conducción, señores. Un sistema de conducción que nace desde la orejuela de la aurícula derecha y solo el famoso nodo auricular, el cual se baja en su ramificación por toda la aurícula derecha y luego hay una ramificación a la aurícula izquierda. Es decir, fisiológicamente, las dos aurículas están en sístole o en sístole o en diástole auricular al mismo tiempo, gracias a esa hiperexcitabilidad que tiene estos nodos. O sea, en diástoles al mismo tiempo o sístoles al mismo tiempo. Pero después hay un retardo en el sistema de conducción, el sistema aurículo-ventricular o sinusal, que es ya cuando llega al ventrículo, se disemina en fibras de Purkinje por todos los ventrículos, tanto derecho como izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, señores? Estos sistemas de conducción es un tejido muy fino, con células muy específicas y muy excitables con cambios de gradientes de sodio, potasio y calcio. Y entonces, por el proceso de envejecimiento puede pasar que haya infiltración de células grasas a este sistema fino de conducción. Y por eso el viejo es muy lábil a hacer arritmias, y especialmente si hay desequilibrios hidroelectrolíticos. Es decir, un viejo con hipocalemia, hipocalcemia o hiponatremia, independientemente de la etiología que lo esté causando, señores, puede tener cualquier tipo de arritmia. Por favor, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Cierren todos sus micrófonos, porque hay un ruido de ambiente ahí feo. Ok, sigo hablando. Lo que les comentaba es que un viejo que tiene diarrea y hay un despeñe diarreico y pierde potasio, aguas, puede tener arritmias. O baja de sodio, puede tener arritmias. O un viejo que tenga el uso de diuréticos que le causa hipocalemia o hipocalcemia, hiponatremia, puede tener arritmias.
Es decir, un viejo es muy lábil a tener cierto tipo de arritmias, extrasístoles ventriculares, de un foco, de varios focos, etcétera, etcétera. Pero también este sistema de conducción puede degenerarse de tal forma que hacer una enfermedad que se llama bloqueo auroventricular, bloqueo aurículo-ventricular completo, en el cual el viejo empieza a tener frecuencias cardíacas de 45, 40 por minuto, que se traduce en bajo gasto, y entonces cuando eso sucede, señores, pues hay que poner un marcapaso definitivo. Hay datos en que el viejo, sin ser hipertenso ni ser diabético, puede tener este proceso. Evidentemente, los bloqueos aurículos ventriculares completos que requieren marcapaso se dan prácticamente más en viejos que tienen el antecedente de ser diabéticos e hipertensos de varios años de evolución. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado, pero ese corazón funciona bien. Algo que sí, y es algo que tienen que aprender, es que la reserva funcional cardíaca, señores, esta reserva funcional cardíaca sí empieza a disminuir. Ya no es un corazón tan eficiente que si ustedes lo ponen en un flujo hiperddinámico, porque el abuelo se enferme, tenga sepsis o tenga alguna patología que haga que tenga que aumentar la frecuencia cardíaca, ese corazón no les va a aguantar mucho tiempo con reserva funcional compensatoria, señores. Y les va a condicionar que ese abuelo caiga en falla ventricular y fallezca. ¿Ok? En pocas palabras, nuestro aparato cardiovascular responde muy bien si somos viejos exitosos. ¿Ok? Pero si somos viejos con patología concomitante, ahí sí vamos a tener problemas. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Doc, entonces, como la mayoría pues actualmente ya no son viejos exitosos, ¿recomienda usted que como que le tengamos un seguimiento cardiovascular a los abuelitos? Pues es parte de la medicina preventiva, doctora. Siempre al viejo hay que tomarle la presión arterial, hay que tocarle pulsos, hay que ver también las hipotensiones posturales. Por ejemplo, hay abuelos que están sentados o acostados por más de 1, 2 o 3 horas y de repente se sientan y se paran súbitamente y causa una hipotensión ortostática. ¿Por qué? Porque ya esas arterias ya no tienen receptores óptimos que identifican el cambio de posición y tardan en hacer una vasoconstricción ante el cambio de posición. Si tú estás acostada y de repente te paras, inmediatamente los receptores alfa hacen una vasoconstricción porque no es lo mismo bombear agua al primer piso que al tercer piso. ¿De acuerdo? En el viejo eso tarda y por eso hay viejos que se paran súbitamente después de estar acostados y sentados y se marean, porque no les da tiempo de compensar ese cambio de posición a su aparato arterial y eso puede condicionar bajo gasto y una caída y tras la caída una fractura. Pero bueno, esta es patología, estamos hablando de hipotensión postural, que ya más adelante les enseñaré en patología cómo se identifica clínicamente. ¿Alguna pregunta más? Gracias, Doc. Bueno, ahora bien. Doc, estaba leyendo que también con frecuencia los cambios que se ven en el electro no son tan confiables para un adulto mayor por tantas modificaciones que se pueden observar, pero por la edad, ¿no? Pero electrofisiológicamente, no sé a qué te refieres. Por ejemplo, como la prolongación de los intervalos PRQT, anormalidades en la conducción intraventriculares
por ejemplo, todos esos datos que pueden ser más bien por las modificaciones ya en un adulto, en el adulto mayor, pues. A ver, doctora, mira, no es tan así, a menos que al que le estés tomando un electrocardiograma sea un viejo con enfermedades concomitantes y con polifarmacia. Porque hay muchos medicamentos que sí alteran electrofisiológicamente. Acuérdate que un electrocardiograma es una serie de sensores que lo único que captan es la actividad eléctrica prácticamente en 6 áreas del corazón. B1, B2, te ve lo que es aurícula y ventrículo derecho. B3 y B4 te ve el septum, la línea media, septum medio y septum bajo. Y B5 y B6 te da la parte auricular y ventricular izquierda. Es así, ¿verdad, doctora? Sí, doctor. Bueno, entonces realmente no tendría por qué haber cambios. Si el PR está aumentado o alargado, es porque quizá está tomando algún medicamento, pero realmente electrofisiológicamente no te da algún sustento en que haya ciertos cambios que impliquen cambios verdaderamente importantes en la electrofisiología del electrocardiograma. No sé si hay alguna otra pregunta. No, doc, sí, gracias. ¿Algo más, jóvenes? Bueno, vamos a ver riñón, que es algo muy fácil y muy sencillo. 2 riñones, una maravilla de ingeniería humana, 13, 15 centímetros y diámetros 8, 10 centímetros. Unidades funcionales, células muy específicas que están agrupadas en grupos de nefronas. Estas nefronas son unas unidades funcionales que están compuestas, ya las conocen ustedes, por las arterias aferentes, que es por donde llega el flujo sanguíneo. Se topa con el glomérulo, que tiene 3 capas, y ciertos cambios de presión, y cierta polaridad positiva o negativa, que contrarrestan los flujos y las macromoléculas, es decir, no cualquier molécula pasa el glomérulo, y más si es una molécula grande, por ejemplo, la albúmina, que mide casi 50,000 a 100,000 Dalton, no pasa porque no tiene por qué pasar el glomérulo, por lo cual no es normal detectar albúmina en orina, a menos que haya una alteración glomerular, como un síndrome nefrótico o una patología. Las únicas proteínas que sí se detectan en orina son las inmunoproteínas y dan entre 100 a 150 miligramos al día, pero esto no es patológico. Y también, señores, vienen los famosos túbulos proximales. Posteriormente a los túbulos proximales viene el asa de Henle, los túbulos dietales, los túbulos colectores y posteriormente las arterias aferentes. Cada riñón en conjunto tiene en promedio a los 30, 25 años de edad cerca de 1.200.000 unidades funcionales, es decir, nefronas, por riñón. El riñón prácticamente filtra al día 150 litros. 150 litros al día es lo que filtra el riñón. Algo también muy importante es que hay, según la masa renal, hay diferentes nefronas en corteza y en médula, dependiendo si unas quieren concentrar o diluir. Porque es tan eficiente que una de las funciones del riñón es concentrar la orina o diluir la orina, dependiendo del organismo. Si tomas mucha agua, la orina sale diluida, es decir, tiras agua. Pero si no eres adepto a consumir agua, pues la orina sale concentrada porque el volumen es bajo. Es una ingeniería en realidad. Pero también es importante el riñón para filtrar esas sustancias tóxicas
que día a día nuestro cuerpo humano produce como parte del metabolismo celular, es decir, nuestra basura celular. ¿Cuáles son esos elementos? Señores, el ácido úrico, la urea, la creatinina, ¿verdad? Que normalmente se forman y son filtrados a través de la orina, del glomérulo, y eliminados a través de la orina. ¿Ok? El conjunto de filtración global de los dos riñones debe de ser en promedio entre 80 a 120 mililitros por minuto. Eso se llama filtración renal glomerular normal. Ahora bien, por el proceso de envejecimiento, señores, vuelve a pasar acumulación de algunas sustancias que no pertenecen bien al glomérulo, como sería la hipofusina, sustancias amiloideas, sustancias grasas, que empiezan a deteriorar un poco la arquitectura y la función de cada nefrona, sin ser patología y sin complicar las funciones del riñón: dilución, concentración, filtración, eliminación y balance hidroelectrolito. No la afecta. Pero se ha mencionado, señores, que después de los 50 años de edad, cada año que cumplimos, la filtración renal glomerular disminuye 1 mililitro por minuto por año. A ver, esto quiere decir que si yo tengo 70 años de edad, viejo exitoso, no diabetes, no hipertensión, a lo mejor me hago una depuración de creatinina en orina de 24 horas y el resultado me dice, ojo, su filtración es 65 mililitros por minuto. Y si lo normal es de 80 a 120, sí, pero desde los 50 años ya disminuyó 1 mililitro por año. Entonces, digamos que para la edad es una filtración muy buena todavía. Se habla de insuficiencia renal por filtración renal glomerular de los 50 mililitros por minuto para abajo. De 50 mililitros a 30 mililitros estamos hablando de insuficiencia renal crónica leve, ¿ok? De 29 mililitros por minuto a 16 mililitros por minuto, insuficiencia renal crónica moderada. Y por debajo de 15 mililitros por minuto ya estamos hablando de una insuficiencia renal crónica severa. Entonces, les digo estas pautas porque en los viejos no nos confundamos. A ver, la urea es un producto de degradación de las proteínas y de los aminoácidos en el hígado. Para convertirse en urea, primero se forman metabolitos intermedios, que son prácticamente 9 metabolitos intermedios para terminar en urea. Esta urea es un producto de degradación metabólica de la proteína que se sintetiza en proteínas y es eliminado a través de la orina. Pero ojo, la urea va dependiente del volumen. Es decir, si tú no te hidratas bien, la urea puede elevarse un poquito. Si tú te hidratas bien, la urea puede estar siempre bien. Por eso, señores, tenemos que tener el hábito de tomar mínimo de 3 a 4 litros de agua al día, pura. Tengamos sed o no tengamos sed, haga calor o haga frío. Agua, 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 agua es fundamental. Es lo que el cuerpo necesita y lo que el cuerpo amerita. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿por qué le digo esto? La creatinina es un metabolito generado por la masa muscular que se convierte en creatina y después se modifica en creatinina. Lo normal es de 1.0 a 1.1. ¿Qué pasa si un viejo tiene 1.5 de creatinina? A ver, señores, acuérdense que el viejo tiene poca masa muscular y entonces su producción de creatinina no va a ser como un adulto joven. Entonces, puede haber un problema serio de ya insuficiencia renal crónica, aunque solo su creatinina sea de 1.5. Por eso no se confíen. Hay que hacer depuración de creatinina en orina de 24 horas. Algo que pasa con el riñón también es que los túbulos colectores y de asa de Henle les cuesta trabajo ya controlar y retener el sodio.
Por eso, la nefrona del viejo es perdedora de sodio. ¿A qué me refiero? Si tú a un viejo le das furosemide o le das hidroclorotiazida, que es un diurético leve, esto puede hacer que vaya perdiendo sodio a través de la orina y puede caer en hiponatremias y el cuerpo se va adaptando, pero va a llegar un momento en que la hiponatremia baje a 120, 125, 115 y el viejo empiece a delirar, el viejo empiece a tener demencia o pueda hasta caerse por un delirium, por hiponatremia secundaria por diurético. Aunque el hidroclorotiazida o la tiazida es un diurético muy bajito que se da de 12.5 miligramos al día. Como antihipertensivo, cuando ustedes decidan dárselo al viejo, al mes hay que tomar electrolitos séricos, a los 3 y a los 6 meses. Porque yo he visto viejos que llevan 8 meses tomando tiazidas y que de repente empiezan con los cuadros que yo les comento, le pido niveles de sodio y señores, tiene 114. Los tengo que hospitalizar para reponer gradualmente el sodio. Ojo, el riñón del viejo es perdedor de sodio, entonces agua con los medicamentos que impliquen pérdida de sodio. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿de acuerdo? En cuanto a la producción de eritropoyetina, que es una hormona que se forma en el sistema renina-angiotensina, no pasa nada. El viejo sigue produciendo su eritropoyetina, por lo tanto la estimulación a la médula ósea es fundamental y no hay disminución en la producción de eritrocitos, jóvenes. Algo muy importante, al viejo hay que enseñarle a tomar agua y al viejo hay que tratar de disminuir los alimentos que impliquen mayor aporte de urea y creatinina. ¿Cuáles son esos? Las carnes rojas. Cerdo, res, vísceras, tripa, chorizo, longaniza, chicharrón, betufarra, menudencia, fuera. O esporádicamente hay que dárselo, porque yo sé que las costumbres alimenticias de los viejos son muy aferradas. Pero métanle más al pollito, al pescado, a las verduras, a las frutas, a las leguminosas y agua, agua, agua y agua, por favor. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá, jóvenes? No, doctor. Todo bien, doctor. No, doctor. Entonces, ojo, nunca hay que confiarse con esos niveles de urea y creatinina en los viejos, ¿de acuerdo? Ahora, si te llegas a ser viejo y tienes antecedentes de hipertensión y diabetes, pues con más razón, aparte de la situación del envejecimiento fisiológico, seguramente tu riñón ya tiene cierta afectación por la diabetes y la hipertensión. Acuérdense que la principal causa de enfermedad renal crónica en el mundo es la diabetes mellitus, es decir, la enfermedad renal crónica asociada a la diabetes, después la enfermedad renal crónica asociada a la hipertensión arterial sistémica. Entonces, por favor, esto hay que tenerlo muy, muy, muy de la mano. Bueno, jóvenes, si no hay alguna pregunta, acá terminamos y mañana vamos a ver, por favor, tubo digestivo y respiratorio.